Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Y dice así la carta a los Hebreos, capítulo 3, y versículos del 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Llegamos en un momento a la carta a los Hebreos en que de pronto, después de hablarnos de que Cristo es Dios, de que esta es una salvación más grande, de que no podemos perder en absoluto esa salvación, antes de seguir desarrollando todo el mensaje en torno a Jesús, en el capítulo 3 el autor de la carta se detiene para hablarnos de 8 conductas que tenemos que evitar. 8 comportamientos en los que no tenemos que caer, 8 tipos de acciones que tenemos que pasar por alto. Y esto se desprende de todo lo anterior. Fíjense que en el versículo 1 dice, por tanto, es decir, puesto que ya hemos visto que efectivamente en Cristo Dios ha hablado y ha hablado de una manera definitiva. Puesto que ya hemos visto que ese Cristo es el mismo Dios, puesto que hemos visto que es ese sumo sacerdote al que podemos acercarnos en situaciones de debilidad, por todo eso, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Como siempre, a quien nosotros tenemos que mirar es a Cristo Jesús. Esto parece elemental. Se supone que nos llamamos cristianos porque precisamente nuestro punto de referencia es Cristo. Pero lamentablemente en la vida cotidiana no siempre es nuestro punto de referencia. Preferimos pensar en otro tipo de modelos espirituales. A veces puede que sean personajes de la Biblia porque con sus debilidades y pecados los sentimos más cercanos. A veces son hombres actuales en los que nos fijamos como si ese fuera el ejemplo que tenemos que seguir. Pero el autor de la carta a los Hebreos vuelve a subrayar otra vez, y lo va a seguir haciendo en los capítulos posteriores, que nuestro punto de referencia, lo que es auténticamente normativo para nosotros, es Cristo Jesús. Cristo Jesús
que no solamente es apóstol, porque Dios lo envió, la palabra apóstol no tiene otro significado nada más que enviado, sino porque además es sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote, no hay otro sumo pontífice, y si alguien se presenta como sumo sacerdote de Dios o como sumo pontífice, se está colocando en lugar de Cristo, porque la Biblia es muy clara en el sentido de que solo es Él. No solo eso, el autor de la carta a los Hebreos está escribiendo a judíos y sabe que hay un sentimiento de orgullo nacional entre esos judíos. Nosotros no somos goín. Nosotros todas las mañanas al levantarnos le damos gracias a Dios porque no somos ni mujer, ni asno, ni gentil, lo cual tiene una idea bastante clara del nivel al que colocaban a los gentiles y de paso también a las mujeres. Y en este sentido sentimos ese orgullo. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, cuidado, Moisés es importante, pero Moisés era un siervo. Cristo es el dueño de la casa, el hacedor de la casa. Versículo 2, hablando de Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas esas cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos fielmente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés es importante. No vamos a negar la importancia de Moisés. No vamos a negar que Moisés fue un siervo de Dios. No vamos a negar que desarrolló su ministerio en la casa de Dios. Pero no nos engañemos. No es igual el capataz de una obra que el que está construyendo la casa. No es igual un empleado que atiende una hacienda que el dueño de la hacienda. No es igual el que sirve en la casa que el que ha hecho y es dueño de la casa. Y como dice aquí, ese es Cristo y el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa algo que es tremendamente importante. Precisamente porque tenemos que poner la mira en Jesús, precisamente porque nuestra guía es Jesús, precisamente porque sabemos que Jesús está muy por encima de Moisés, tenemos que librarnos de 8 conductas. Primera de esas conductas, versículo 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Primero, no endurezcáis el corazón. Es muy fácil escuchar la palabra de Dios y endurecer el corazón. La palabra de Dios de pronto te está diciendo que compartas con los demás y tú decides que vas a poner a buen recaudo lo que tienes para no compartirlo. La palabra de Dios te dice que perdones, pero tú prefieres conservar una raíz de amargura dentro de ti mismo. La palabra de Dios te está diciendo que no envidies, pero la envidia es el motor de tu existencia. La palabra de Dios te dice que ames a los demás como Jesús nos ha amado, pero tú prefieres conservar el tesoro del resentimiento. Y cuando eso sucede, lo que pasa es que el corazón se endurece. No es que desobedeces en un momento puntual, es que si continúas desobedeciendo, tu corazón se va endureciendo. Y tu corazón se endurece de tal manera que no sales de la situación de pecado en la que te puedes encontrar. La primera vez que mientes, a lo mejor te sientes mal. La segunda vez que mientes, te sientes mal, pero menos. La tercera vez que mientes, es posible que ya no le das ningún valor a la mentira. Es un pecado, pero no tiene mayor importancia. La primera vez que murmuras, a lo mejor te llevas la mano al corazón y dices, ¿cómo puedo estar hablando mal de esta persona? Quizá no ha estado bien hablar mal de esa persona. La segunda vez ya no tienes tan claro que efectivamente estés hablando mal. Es más, cuando hablas mal, además ocultas datos, borras nombres, borras situaciones de tal manera que no quede muy claro que estás murmurando. La tercera vez, estás haciendo un servicio a la humanidad murmurando.
Cuando uno peca y sigue pecando de manera reiterada, lo que pasa es que el corazón se endurece. Y lo primero que dice el autor de la carta a los Hebreos es, como dice el Espíritu Santo, y por cierto, quien está hablando en ese salmo es el propio Jehová, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis los corazones. Escuchadla. No cometáis el error de no escuchar, de seguir sin escuchar, de continuar no escuchando, para que vuestro corazón cada vez se encallezca más y cada vez se endurezca más. Si me acompañan a Romanos, capítulo 2, en Romanos, capítulo 2, además habla de cuáles son las consecuencias de ese endurecimiento de corazón. Y ese endurecimiento de corazón tiene unas consecuencias terribles, precisamente no solo para las personas, sino incluso para sociedades y culturas y naciones completas. Dice en Romanos 2 y versículos del 1 en adelante: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La primera conducta que tenéis que evitar, mis queridos hermanos, dice el autor de la carta a los Hebreos, es endurecer el corazón. Porque si no escucháis y endurecéis el corazón, puede llegar un momento en que seáis totalmente insensibles a la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso no solamente es que os habéis convertido en sordos, es que además se da la circunstancia de que vais atesorando el hecho de que un día el Señor juzgue vuestra conducta. Segundo que tenéis que evitar es el hecho de tentar a Dios. Versículo 9 dice así, en el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Segundo, no tentéis a Dios. No desafiéis a Dios. No penséis que se puede jugar con Dios, porque eso tiene muy malas consecuencias. ¿Qué pasó con vuestros padres cuando me tentaron en el desierto? Cuando estaban escuchando lo que tenían que hacer y hacían lo que querían. Cuando yo indicaba el camino que tenían que seguir y hacían todo lo contrario. Se pasaron 40 años en el desierto. Si recuerdan ustedes mínimamente el relato del Éxodo, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto durante la Pascua. Y teóricamente el pueblo de Israel tenía que haber entrado inmediatamente en la tierra prometida. No tenía que pasarse un montón de años, sino que tenía que haber entrado en ese momento en la tierra prometida. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel no estuvo a la altura de cómo tenía que estar y tentó a Dios y cayó en idolatría y cayó en incredulidad y cayó en murmuración y cayó en atacar a aquellas personas que advertían de cuál era la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Dios no permitió que entraran en la tierra prometida y toda esa generación, durante el tiempo de duración de una generación, 40 años, vagó por el desierto hasta que murieron todos, para que no entrara uno solo en la tierra prometida. Solo entraron dos, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pudo entrar en la tierra prometida. Dios le permitió que la contemplara de lejos, sin entrar en ella, pero no le dejó entrar. Y lo que dice aquí es verdaderamente tremendo. Vuestros padres me tentaron. ¿Cuál fue el resultado de que me tentaran? Que pasaron 40 años en el desierto
que sus huesos quedaron calcinados al sol y que ninguno entró en la tierra prometida. Y era la generación a la que con mano poderosa Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. No endurezcáis vuestro corazón si escucháis a Dios. Y sobre todo, no lo tentéis, no lo desafiéis. Porque Dios no va a tolerar que lo tentéis ni que lo desafiéis. Y este es un mandato tan absolutamente importante que no deja de ser significativo que el propio Jesús apela a ese mandato de Dios en su enfrentamiento con el diablo. Si me acompañan ustedes a Lucas, capítulo 4, y es el relato de las tentaciones, es un relato apasionante. Jesús queda solo en el desierto para ser tentado por el diablo. Como hemos visto en la carta a los Hebreos, tenía que ser tentado en todo en semejanza a nosotros. Y el diablo va a tentar a Jesús en varias direcciones que recuerdan precisamente direcciones en las que tentó también al pueblo de Israel en el desierto, solo que ellos no estuvieron a la altura. La primera tentación es cuando le dice a Jesús, mira, tú puedes ser un Mesías adecuado si llenas la panza de la gente. Mira esas piedras, las piedras en el desierto de Judea, es verdad que tienen una forma que se parece mucho al pan en Oriente Medio. Son aplastados, no es como nuestras barras de pan, es un pan redondito, aplastado, desigual. ¿Por qué no conviertes, si efectivamente eres el Hijo de Dios, por qué no conviertes las piedras en pan? Te van a seguir como locos. Esto lo sabe cualquier medio político. Da a la gente algo y verás cómo te va a dar el voto. La prueba está en la cantidad de programas sociales que en muchos casos no sirven de nada, pero que se crean porque efectivamente la gente agradecida te va a dar el voto. Convierte las piedras en pan, Jesús. La respuesta de Jesús es que no solo de pan vivirá el hombre y le dice que no. Y entonces el diablo dice, bueno, ¿por qué hay que ir a la cruz? ¿Por qué hay que pasarlo mal? ¿Por qué realmente hay que tener un camino de sufrimiento para cumplir tu misión? Let's make a deal, que dirían aquí. Vamos a hacer un trato, Jesús. Tú inclinas ligeramente la cabeza y el poder y la gloria de los reinos del mundo que está en mis manos. Sí, estos idiotas se creen que votan al presidente. El poder y la gloria está en mis manos. Yo te lo doy. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y entonces el diablo prepara la última tentación. Y es una tentación sutil. Está bien, no llenes el estómago de la gente. Está bien, no tienes por qué tener todos los reinos de este mundo cuya gloria y poder yo te la doy porque se la doy al que yo quiero. Vamos a hacer algo espiritual. Y dice en el versículo 9, y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús muestra a la gente quién eres, da un paso de fe, exige a Dios que respalde tu ministerio. Mira, es fácil. Estás aquí en lo alto del pináculo del templo. Si ustedes han visto fotos de lo que queda del templo de Jerusalén, lo único que ustedes están viendo es el cimiento del templo. Eso que la gente llama el muro de las lamentaciones no es un muro, es el cimiento del templo. Lo que hay arriba es la explanada del templo, la primera planta, y sobre eso ahora mismo hay dos mezquitas. Una mezquita y el Domo de la Roca, que no es exactamente una mezquita, pero dicen que lo es. Sobre eso se levantaba el templo. Y el diablo le lleva al templo que se alzaba sobre eso. Y cuando está arriba le dice, mira Jesús, apelando a lo que dice el Salmo, porque esto tiene una base bíblica, Jesús, lánzate desde aquí. Tú te lanzas,
vas planeando suavemente sobre las corrientes de aire y te posas de manera majestuosa en el suelo del templo. Y la gente seguro que se pone a gritar, los muy papanatas, «Gloria a Dios, en victoria, grande es su nombre». Está basado en un texto bíblico. Yo puedo sacar textos de la Biblia y hasta justificar el acostarme con mi criada, si tuviera una criada. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Y el diablo lo está utilizando. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto no es vivir por fe. Esto no es aferrarse a las promesas de la Biblia. Esto no es creer lo que dicen las Escrituras. Estás tergiversando las Escrituras para actuar de una manera que es fundamentalmente diabólica y eso implica tentar a Dios. No endurezcáis el corazón y no tentéis a Dios, como lo hicieron los israelitas en el desierto y pasaron 40 años vagando por el desierto para morir todos sin entrar en la tierra prometida. Tercero, que vuestro corazón no ande vagando. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. No es una gente que tenga ideas claras, no es una gente resuelta, no es una gente firme, no es una gente que obedece, es gente que continuamente está vacilando. Como dirían en España, son unos veletas. Ya saben ustedes que la veleta es eso que hay en los tejados de las casas, por lo menos las antiguas, a veces con forma de gallo y con los puntos cardinales y sopla el viento y sabes en qué dirección va el viento. Y, por ejemplo, en España se llama veleta a una persona que nunca está firme. Según le sopla el viento, va en una dirección u otra. Llega un amigo y le dice, Manolo, tienes que hacer esto, y Manolo va en esa dirección. Pero llega a casa y la mujer le dice, Manolo, te has vuelto loco, y Manolo hace caso a su mujer. Y cuando ha hecho caso a su mujer, sale a la calle y se está tomando un vino en el bar y un amigo le dice, pero Manolo, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Y Manolo cambia otra vez. Es un veleta, y en este caso lo que hay en vuestro corazón es que vagáis. No andéis vagando en vuestro corazón, porque eso Dios no lo va a bendecir. Si me acompañan a la carta de Santiago, capítulo 1, precisamente Santiago hace una referencia a este tipo de personas y lo que pueden esperar. Y dice así, Santiago, capítulo 1, y versículos del 5 en adelante, dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No os dejéis vagar en vuestro corazón. Porque si sois así, no esperéis que vais a recibir nada del Señor, si no sabéis ni lo que queréis. Si estás pendiente solamente de lo que te dice tu hijo, tu mujer, el vecino, la compañera de trabajo, no hay constancia en tu corazón. Y por lo tanto, si andáis vagando, lo único que vais a recibir no es la bendición de Dios, sino el disgusto de Dios. Como él le dijo a los israelitas que estaban en el desierto. Me disgusté contra esa generación. ¿Por qué? Porque siempre andaba vagando en su corazón. Lo mismo esperaba que Moisés bajara con las tablas de la ley, que se ponían a hacer un becerro de oro y adorarlo. Lo mismo daban gracias a Dios porque había agua, que se ponían a maldecir porque no había carne. Lo mismo agradecían el maná, que se quejaban porque el maná ya estaban hartos de maná, demasiada dieta de maná. Y como estaba así, yo me disgusté contra esa generación y se quedó tendida en el desierto.
Cuarto, y esto es muy importante, no dejemos de conocer los caminos de Dios. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No dejéis de conocer los caminos de Dios. Porque aquellos que no conozcan los caminos de Dios, aquellos que desconozcan los caminos de Dios, no van a recibir bendición. No están en los caminos de Dios, no recibirán la bendición de Dios. Y esto es algo, mis queridos amigos hebreos, que os tengo que decir para que os enteráis de lo que hay. Y es bastante claro. Cuando Jesús habla con los saduceos que se le acercan planteándole una trampa para negar la resurrección, la respuesta de Jesús es: desconocéis la palabra de Dios y desconocéis el poder de Dios. Desconoce a Dios, no esperes bendición. Vas a esperar cosas que en la mayoría de los casos no se producirán. De modo que no han conocido mis caminos, por eso me disgusté con ellos. Quinto, no obstaculicéis el descanso que da Dios. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si endurecemos el corazón, si tentamos a Dios desafiándolo, si vagamos en nuestro corazón de manera inconstante, si desconocemos sus caminos, no vamos a recibir su descanso. ¿Por qué? Porque el descanso de Dios arranca de la comunión con Cristo. Y si se da la circunstancia de que no lo escuchamos, endurecemos el corazón, lo desafiamos, somos inconstantes, no es posible que tengamos esa comunión. Tendremos ansiedad, tendremos angustia, tendremos preocupación, tendremos falta de paz, pero no tendremos esa situación. Y el único que da descanso es Jesús. Si me acompañan ustedes a Mateo, capítulo 11, Jesús es tremendamente claro a cuál es el descanso. Dice en Mateo capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 25 en adelante. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos, sobre todo si son judaizantes, están empeñados en que el descanso es el séptimo día, el Shabbat. Si guardas el sábado, estás guardando el descanso de Dios. Y tienes además un mandato de cumplir el sábado de una forma tan rigurosa como la forma en que la cumplían los judíos de la época de Jesús. Los del siglo XXI, algunos sí y otros ni mucho menos. Pero la Biblia establece que realmente el descanso es Cristo. Hallaréis descanso para vuestras almas, no si calculáis la medida de peso que podéis llevar el séptimo día. Hallaréis descanso para vuestras almas, no si calculáis la distancia que podéis recorrer a pie. Hallaréis descanso para vuestras almas, no si sabéis el tipo de actividad que no tenéis que realizar jamás en sábado. Hallaréis el descanso para vuestras almas si venís a mí. Y si se da la circunstancia de que endurecéis el corazón, de que desafiáis a Dios, incluso a veces citando versículos de la Biblia, como el diablo en el pináculo del templo, si desconocéis sus caminos, si vuestro corazón no es un corazón constante, sino que se deja llevar hacia un lado y hacia otro, no vais a tener descanso. Y más vale que os deis cuenta de ello, y el autor de los Hebreos lo podría decir con claridad, porque lo cierto es que vosotros guardáis el sábado rigurosamente.
Ahí no está el descanso de Dios. El descanso de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Sexto, no seáis incrédulos. No endurezcáis el corazón, no tentéis a Dios, no tengáis un corazón que vaga, no desconozcáis sus caminos, no obstaculicéis el descanso de Dios y no seáis incrédulos. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No seáis incrédulos. Porque si sois incrédulos, si no confiáis en Dios, si no tenéis la fe en que Él puede hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos idear o pedir o pensar o anhelar, no lo vais a recibir tampoco. De manera que no seáis incrédulos. Aquella gente era incrédula. Cuando iba por el desierto en más de una ocasión, pensó que no iban a llegar a la tierra prometida. No vamos a tener alimento, no vamos a tener agua, no tenemos un liderazgo que merezca la pena. Moisés ese es un estúpido y además de vez en cuando hasta se pone a tartamudear. Su hermano es peor y la hermana es una bruja. Menuda familia, la de Moisés. Han concentrado el poder, la familia de Moisés. Menuda gente odiosa la familia de Moisés. Empezando por Moisés, que es tartamudo. ¿En qué estaría pensando Jehová para poner a un tartamudo a predicar en la congregación? Y luego viene el hermano que habla en vez de él, con lo cual no sabes muy bien aquí quién manda, si Moisés el tartamudo o Aarón que es el hermano. Y luego la hermana, que es una víbora que va hablando mal de todo el mundo, porque la hermana es la que me cae peor de todos. A fin de cuentas, el tartamudo y el portavoz, si me pilla bien, no me caen mal. Pero la hermana, menuda bruja, la hermana de Moisés, la María. Bien. Ninguno entró en la tierra prometida. Y alguno debería recordar esto, porque la cosa en ese sentido es bastante clara. Eres incrédulo, no crees en lo que hay, no entraréis en la tierra prometida. Pero ¿cómo es posible que no podamos entrar en la tierra prometida si se da la circunstancia de que estamos diciendo la verdad? Pero si es un tartamudo, pero si la hermana es una bruja. Bueno, y el Moisés no solo es tartamudo, se ha casado con una negra, que esta es otra. ¿Es que no había hijas en Israel para que se pudiera casar con ella? Pues se ha casado con una negra, con una etíope. No la ha podido buscar más oscura. El tarta. Se quedaron todos en el desierto. No me sorprende. No me sorprende. Menuda gentuza para entrar en la tierra prometida. Pues vosotros sed incrédulos y vais a ver lo que pasa. Bueno, pero Dios bendice. Ya. En Mateo capítulo 13 aparece una referencia interesantísima. Miren el episodio desde el versículo 53, Mateo 13, del 53 en adelante. Mateo 13, 53 en adelante dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad, por supuesto, es una barrera para la bendición. Y el autor de la carta a los hebreos es muy claro: vigilad que no haya entre vosotros nadie con un corazón de incredulidad, un corazón malo que al final lo acabe llevando a apartarse del Dios vivo. La advertencia es muy clara. Séptimo, no os dejéis engañar por el pecado. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del
pecado. Esto es tremendamente importante. Es una de esas frases como para meditar en ella. Animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, hablaos los unos a los otros, mientras podáis hacerlo, mientras todavía se puede hablar de hoy. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso y el pecado endurece. ¿Por qué es engañoso? Bueno, pero si está claro desde las primeras páginas de la Biblia. ¿Cómo caen Adán y Eva? Mediante el engaño. El pecado siempre es engañoso. Te dice que vas a tener placer si te acuestas con una mujer que no es tu esposa. Y a lo mejor lo tienes, pero las consecuencias pueden ser pavorosas. Y la primera de ellas, que te aparta de Dios. Te dice que vas a disfrutar si no eres honrado y te quedas con lo que no es tuyo o engañas a alguien para apoderarte de ello. Es posible que aumente tu cuenta corriente, pero las consecuencias espirituales son pavorosas. Te dicen que te librarás de responsabilidades y de problemas si cubres la verdad, si tergiversas la verdad, si mientes abiertamente. Puede ser, pero las consecuencias son terribles. Y no solo se trata del hecho de que eso te distancia de Dios, sino de que además te endurece. La primera vez que pecas te sientes mal, la segunda un poquito menos mal. Y llega un momento en que practicas el pecado de la misma manera que te tomas un café con leche por las mañanas. Y cuando llegas a esa situación no sabes el grado de peligro espiritual en que te encuentras. De manera que hablaos los unos a los otros, exhortaos, animaos, mientras tenéis la posibilidad de hacerlo. Porque hay un momento en nuestra vida en que ya no es un hoy, sino que ese hoy ya es un ayer, y quizá es un ayer que pasó hace mucho tiempo. Y si el engaño del pecado os ha endurecido, no os hacéis idea del daño en el que estáis. Octava cuestión, 7+1, y es tremendamente importante. No seáis como la generación del desierto. Bajo ningún concepto, por muy irrealitas que fueran, por muchos milagros y obras poderosas de Dios que vieran en Egipto, por mucho que contemplaran a Moisés descendiendo del Sinaí con las tablas de la ley, por mucho que cruzaran el mar de las cañas, por mucho que observaran cómo se hundía en el agua el ejército del faraón, no seáis jamás como esa generación, porque tuvo todo eso y no lo supo aprovechar. Versículos 14 en adelante. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿Paganos? ¿Gentiles? ¿Gente impía? ¿Idólatras? ¿Quiénes fueron los que provocaron este castigo de Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Las palabras de este capítulo 3 de Hebreos no son palabras para echarlas en saco roto. No son palabras en absoluto para despreciarlas. No son palabras como para decir, bueno, está recordando lo que pasó cuando salieron de Egipto, pero eso veo yo los 10 mandamientos, que además aparece Charlton Heston haciendo de Moisés, y me impresiona más y me entretengo casi 3 horas. No, está hablando de cosas que son muy serias para nuestra vida espiritual. No podemos endurecer el corazón, no podemos desafiar a Dios. No podemos tener un corazón que va para un lado, para otro, como una veleta, según quien te habla en un momento determinado. No podemos desconocer los caminos de Dios e ir transitando por otras sendas. No podemos obstaculizar el tener acceso al descanso de Dios, que es Cristo Jesús. No podemos vivir incrédulos frente a lo que Dios hace. No podemos dejar que el pecado utilice el engaño para llevarnos. No podemos ser como esos israelitas. ¿Y por qué?
Porque cuando Dios acabó con toda esa generación en el desierto, después de estar disgustado 40 años, no estaba acabando con un pueblo pagano, no estaba acabando con los cananeos idólatras, no estaba acabando con arameos que no conocían al único Dios verdadero, estaba acabando con la gente de Israel. Fue esa gente la que disgustó a Dios. Fue esa gente la que disgustó a Dios actuando de esa manera. Fue esa gente la que no entró en su descanso. Fue esa gente la que no recibió la bendición, salvo 2 personas de una multitud de 6 millones. Y esto es algo que no se puede en absoluto pasar por alto. ¿Por qué? Porque no puedes ser idólatra impunemente. No puedes adorar una imagen de tus manos y pensar que a Dios no le importa. Porque no puedes sembrar la cizaña en medio del pueblo de Dios, enfrentando a una gente con otra, simplemente porque querrías ser Moisés o porque querrías ser la hermana de Moisés. Simplemente porque no puedes, bajo ningún concepto, decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas y, sobre todo, pretender que Dios se amolde a lo que tú quieres que se haga. Y no puedes en absoluto estar tentando a Dios. Porque al final las oportunidades de Dios se pueden acabar. Y cuando te quieras dar cuenta, has dilapidado tu vida simplemente actuando de la manera en que no tenías que actuar. Quieres entrar en el descanso y quieres entrar en la tierra prometida y quieres recibir las bendiciones que Dios quiere darte. No seamos como aquellos israelitas. Porque como dice aquí, estuvo disgustado con ellos 40 años, pecaron y sus cuerpos cayeron en el desierto. Y además les dijo que no entrarían en su reposo, puesto que habían desobedecido. Y no entraron, como dice aquí, por causa de su incredulidad. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la conducta que tenemos que guardar. Y si no nos dejamos llevar por el engaño del pecado, y si escuchamos, como dice aquí desde el principio, y no endurecemos nuestro corazón, delante de nosotros está abierto el camino del descanso espiritual. Y está abierto el camino de la bendición. Y está abierto el camino de la comunión con Dios. Y está abierto el camino de una vida que vivimos fraternalmente los unos con los otros, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros cuando hemos podido ofender a alguien, apoyándonos los unos a los otros, porque no siempre estamos bien las 24 horas del día y los 7 días a la semana, y nos necesitamos los unos a los otros. Pero si por el contrario en un momento determinado alguien quiere ser la hermana de Moisés, aunque sea una bruja, pero es la hermana de Moisés, o alguien considera que a fin de cuentas Moisés es un tartamudo y además es tonto y se ha quedado ahí en lo alto de la montaña, vete a saber, lo mismo se ha caído por algún barranco ahí en lo alto de la montaña. O si de pronto el maná que Dios te da gratuita y amorosamente lo desprecias porque ya estás harto de comer maná, o de alguna manera no te gusta y eres incrédulo, eso tiene consecuencias. Quizá el engaño del pecado te haya hecho pensar que puedes seguir pecando. Quizá el engaño del pecado te haya hecho pensar que no tiene consecuencias. Quizá el engaño del pecado te haya inducido a creer que las consecuencias que podrías tener negativas en tu vida no se van a producir. Pues sacúdete ese engaño de encima. Sacúdete la incredulidad de encima. Sacúdete la inseguridad y el moverte como una veleta de encima. Porque la generación que se comportó así, a pesar de que vio todo lo que vio, protagonizó todo lo que protagonizó y recibió todas las bendiciones que recibió, cayó en el desierto y no entró en la tierra prometida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar aquí esta mañana. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú nos has permitido venir a este lugar, tener comunión con nuestros hermanos, alabarte con nuestras gargantas, dirigirte nuestras oraciones que escuchas desde el trono de gracia y también, Señor, poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte que abras nuestros corazones, que los hagas blandos y sumisos a tu voluntad,
que arranques cualquier raíz de amargura que pueda haber en ellos. Que en cualquier momento, Señor, encuentres en ellos oídos dispuestos a escucharte y un deseo enorme de serte obedientes. Que no haya incredulidad en nosotros, que no haya vacilación en nosotros, que no haya murmuración en nosotros, que no haya envidias ni resentimientos en nosotros, sino que en todo momento, Padre, tú nos des ese descanso que está en Jesús y que a través de este camino que tenemos ahora, que es un camino difícil, podamos sentir y agradecerte toda la protección y la nutrición que nos das. Y también escuchemos lo que nos dices, no nos dejemos llevar por el engaño del pecado, ni endurezcamos nuestros corazones, para que podamos tener un descanso completo en tu Hijo y podamos encontrarnos contigo un día. Y te ponemos delante de ti esta semana que empieza hoy. Llévanos a nuestras casas con bien y condúcenos, Señor, guíanos durante toda la semana para que podamos sentirte cerca, escuchándote en todo momento, obedeciéndote en todo momento, siendo sumisos y dóciles a tu voluntad en todo momento. Todo te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.